Entonces, básicamente, después de las 42 semanas, empieza el proceso del parto, ¿no? Y en el proceso del parto, el útero se empieza a contraer y el feto gira. Entonces, en un nacimiento normal, el feto tiene que girar para quedar de cabeza. Y la cervix se empieza a expander para que el feto pueda salir. Entonces, básicamente, durante el proceso del nacimiento, empiezan las contracciones. Y las contracciones básicamente es que el útero está tratando de expulsar el feto. Y empieza también la dilatación de la cervix para que el feto pueda salir. Ahora, ¿saben por qué el feto tiene la cabeza suave? ¿Por qué tiene mollera? ¿Alguien sabe o tiene una idea? Yo creo que es porque el cráneo todavía no está completamente cerrado. Ujú. Entonces, al momento de salir al momento de salir el bebé, el cráneo se puede hacer un poquito más pequeño, ¿no? Pues Exactamente, es para facilitar, ¿no, maestro? La salida del bebé. sí. O sea que básicamente lo que pasa es que esta parte superior de la cabeza se hace más puntiaguda para poder pasar. Sí. Entonces eso permite que el nacimiento se facilite. Porque si no pasara eso, sería muy difícil el nacimiento. Sería más traumático para la mujer, tanto como para el bebé. Entonces, al no cerrarse por completo el cráneo, eso permite que básicamente se vuelva un cono y pueda salir. Ahora, como les decía, idealmente tiene que salir la cabeza primero, los hombros y después las manos. En un parto complicado, es a veces donde empiezan a nacer de pie. Esos partos son peligrosos. Igualmente hay ocasiones donde el cordón umbilical se enreda en el cuello o se enreda en otras partes y eso también es peligroso. Entonces van a nacer el bebé y después que nace el bebé se expulsa la placenta. Entonces, para los que son expertas, ¿qué es primero? ¿Las contracciones o que se reviente la fuente? Contracciones. La fuente. La fuente. Depende, porque hay mujeres que no tienen contracciones y se les revienta la fuente, o Ajá. viceversa. Muchas traen las contracciones y sin que la placenta se reviente. O la bolsa. Por lo general comienza un malestar y ya después se revienta la fuente, o como dice también a veces se revienta la fuente, no se dan cuenta. Pero básicamente ya cuando se revienta la fuente es porque se está preparando el útero para expulsar. Es cuando ya comenzaron unas contracciones más fuertes lo que hacen que reviente la placenta. Maestro, pero a veces, como dijo la otra persona, ellos te dicen, no, como en mi caso me dijeron, se va directo al hospital porque ya está abierta y ya van a hacer. Y tiene contracciones, tiene dolor, yo no sentí nada y supuestamente ya iba para nacer, pero como dijeron, a lo mejor algunas personas somos diferentes. No, sí, o sea, va a haber variabilidad individual, eso que ni qué. También porque muchas veces
el doctor rompe la fuente, que ya están las contracciones bien fuertes y todo eso, y la fuente no se revienta y muchas veces el doctor la revienta. Sí, también. También. Entonces, hay varias circunstancias. Ahora, como les digo, en un embarazo complicado o en un parto complicado, a veces se tiene que recurrir a la cesárea. ¿Qué es la cesárea? Es una incisión en el bajo abdomen para extraer el feto por ahí. Porque como les Sí. digo, si se le enredó el cordón umbilical, si está de pie, si está atravesado, o sea, si hay complicaciones, a veces es necesario, pues, hacer ese procedimiento quirúrgico, el cual, pues, trae también mucho más riesgo para la mujer. Y básicamente se recomienda que la cesárea se haga solo en caso, pues, de que haya peligro y que no se haga rutinariamente, porque básicamente eso daña la pared abdominal también. Entonces, o sea que, como les decía, un embarazo es algo complicado, es algo que pues altera la fisionomía de una mujer y corre el riesgo su vida a la hora de dar a luz. Es una cosa pues delicada. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. No. No, muy bien, me espero. Maestro, Sí, yo había escuchado que, por ejemplo, la cesárea, a veces ellos te pueden decir porque el niño viene mal, pero en el último momento puede que se arregle. Sí. Sí. o sea que se trata de que a la hora de hacer el procedimiento se agoten todo lo que se pueda hacer, porque también pues, y eso también lo hacían las parteras, Ujú. tratarlo de acomodar manualmente por fuera, tratar de voltearlo por fuera, o sea, manipularlo por fuera, etcétera, etcétera. La otra circunstancia, pues, donde se tiene que hacer una cesárea es si la mamá pierde el sentido, o en una emergencia después de un accidente. O sea que básicamente, como les digo, una cesárea es un procedimiento de último recurso. Y sí. A mí de mi Sí. primer embarazo me hicieron cesárea. Tuve todos los contracciones y todo, pero al final tuvo que ser cesárea porque el bebé venía muy grande. Ujú, sí. Entonces me dijo el doctor, si tú lo puedes tener, pero al momento de tenerlo te va a desgarrar, el bebé te va a desgarrar de adentro hacia afuera y va a ser un riesgo para ti. Sí. Entonces ya de ahí todos mis embarazos fueron cesárea, fueron 5. Oh. No, pues sí. Pero sí, o sea, también, no sé, ese es el riesgo, ¿no? De que el feto venga Sí. muy grande, de que no se esté dilatando la cervix correctamente. O sea, son situaciones difíciles. Sí. Entonces, si te hacen cesárea la primera, ¿todos van a ser cesárea o no necesariamente? No No, no necesariamente. necesariamente. Ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. Maestro, nomás un comentario. Mi segundo niño traía dos vueltas del cordón en su cuello y yo me alivié normal y es horrible, horrible. Sientes que el niño cuando baja te jala desde lo que es la parte de la garganta hacia abajo. Mm. Cuando salió el niño, el médico, porque no fue la partera, el médico le dijo, Sí. oh, son todas unas bolas de estúpidas, dice, porque nadie se dio cuenta que esta señora no podía aliviarse normal. Dice, no saben lo traumático que es este tipo de partos. No, sí. Ahí. Y a mí descubrí que fueron 2 calambres que me dieron en las piernas donde se queda uno paralizado. Y esas fueron las 2 vueltas que el niño se dio. Y yo fui al doctor y todo, pero nadie se dio cuenta. No, sí, es que a veces pues existe esa negligencia médica también, porque sí, o sea, de que no ponen atención a lo que está pasando. Y de que a Yo, veces
a uno no le hacen caso, pues, de que uno le dice que siente ciertas cosas o pasaron ciertas cosas y no le hacen caso a uno. Yo les dije, mi hijo era muy activo. Eso me pasó, fue un Thanksgiving, creo era 24 o 25 de noviembre. Yo me alivié el 29 y yo les dije, mi hijo era muy activo. Después de esos 2 calambres, yo pude dormir una noche entera y fue cuando yo me asusté y fui al doctor. Dijo, Ujú. no te preocupes, tienes gripa y es normal. Pero le checaron el corazón estaba bien. El problema fue cuando él empezó a salir. Y me Sí, hicieron un último ultrasonido para ver el agua y nunca se dieron cuenta que ahí estaba ya el niño enredado. 2 vueltas, salió Mm. moradito. sí, no, pues no, qué peor. Sí, todavía me entró una china, la partera, y le dijo a mi esposo, como ya tiene toda la noche, dice, y estaba yo de lado, le dijo, o tu esposa se da vuelta y se acuesta y abre las piernas para aliviarse, o ahí la voy a dejar porque ya no puedo. Y yo le decía a mi esposo, es que no puedo, le dije, cuando yo me giro, el niño quiere salir, le dije, mi cuerpo como que lo jala, porque Mm. siento que me está jalando, me desgarra la garganta, me desgarra por dentro. Sí, Y ya él llorando me dijo, dice, si no lo haces, dice, pueden dejarte aquí, a lo mejor va a morir el niño, tienes que hacerlo. Pues yo lloré todo, en cuanto yo me pusieron boca arriba, yo empecé a llorar y me decía la partera, le decía a mi esposa en inglés, dice, así debería de llorar allá, dice, no ahorita. Y ya cuando salió que lo vio, se quedó callada y fue cuando el doctor le dijo que eran una bola de estúpidas porque nadie se había preocupado por mí si yo ya sí, llevaba mucho tiempo de lado. no, Dice, pues, si llega una demanda, dice, ustedes van a perder su empleo. Pues lo bueno es que todo salió bien. Sí, lo tuvieron que dejar, pero sí es muy horrible. Yo les digo a las que están embarazadas, si tú sientes un calambre, vete al doctor. No esperes aliviarte. En ese momento pide que te revisen que el cordón no esté en su cuello, porque me dijo el doctor, tú te quedabas 5 minutos más y el niño moría. sí, pues está difícil. Porque mi hermana también la antes, la más chica, también, en el cordón, enredado en el cuello. Y sí son situaciones difíciles. Ya lo puedo cambiar, todavía no. Ya, maestro, gracias. Ya, maestro. ¿Todos? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Ay, no, no. Ah, sí, bueno. Pues ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Entonces, hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Aquí vamos a hablar de los métodos quirúrgicos primero, donde básicamente las mujeres tienen 2 opciones, o bueno, 3 opciones. La primera es nada más amarrarse los tubos. La segunda es cortárselos. Y la tercera es extirpar completamente, como habíamos dicho ayer, el útero y los ovarios. Entonces, una vez que estos órganos salen, pues ya no va a haber embarazo. Cuando se amarran los tubos es porque todavía se quiere tener hijos más adelante, ya que esta cirugía es reversible. Cuando se cortan los tubos es porque ya definitivamente ya no va a haber más hijos y ya esa cirugía no es reversible. Para los hombres es la vasectomía. Y la vasectomía, como les decía, es un procedimiento quirúrgico más seguro y igual de efectivo. Hay vasectomías hoy en día que son reversibles, así que se pueden revertir. La diferencia entre los métodos quirúrgicos entre un hombre y una mujer, como les decía anteriormente, es que para las mujeres se tiene que entrar a la cavidad abdominal. La cirugía se hace laparoscópicamente y se tiene que entrar a la cavidad abdominal, lo cual, como les decía, se corren riesgos porque se pueden lastimar otros órganos. Sí. Maestro, Sí, ahí en el escrito que puso usted dice la vasectomía, que es el conducto deferente para que los espermatozoides no viajen, pero es cortar, la vasectomía es cortar el conducto deferente.
Sí, es cortar. Sí. Ah, ok. Sí, no es amarrarlo, es cortar. Sí, es cortar, no escribí cortar. Entonces aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Donde aquí es un cirujano entrando a la cavidad abdominal, manipulando órganos internos, mientras que en la vasectomía es una anestesia local, donde se abre una incisión en el escroto, se extrae el vaso deferente y se cose, se corta y se cose y se acabó. Entonces, ahí no se afecta a los testículos, simplemente no se permite que los espermatozoides maduren y suban. Es todo lo que pasa. Entonces, los testículos no se van a hacer pasas, no se van a encoger, simplemente ya no se va a permitir que el espermatozoide suba a la próstata. Ahora bien, cuando un hombre tenga una vasectomía, los efectos no son inmediatos, porque básicamente estuvo produciendo espermatozoides, pues el día anterior, la semana anterior, etcétera, etcétera. Y esos espermatozoides pues subieron a la próstata, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar protección hasta 2 meses después de haber tenido una vasectomía. Ya después, entonces ahora sí, ya no va a haber esperma en la próstata. Entonces a veces se da seguimiento donde se pide una muestra para asegurarse que ahora sí el semen ya venga básicamente en blanco, que ya no venga cargado y ya no exista la posibilidad de un embarazo. Pero en el primer mes o 2 todavía hay la posibilidad de que haya esperma en la próstata. Entonces, si se trata de cirugías, la cirugía masculina es más segura, es más rápida y no es intrusiva. La cirugía femenina corre más riesgos, es más intrusiva y corre muchísimo más peligro el paciente o la paciente. ¿Tiene algún nombre la de la mujer? Ay, se me fue la Histerectomía, ¿no? histerectomía, es sacar el útero entero. Es Oh, ya, sí, cierto. algo de salpingo. No. De Ajá. verdad, se me olvidó, pero es algo de salpingo. Se me olvidó escribir el término. Sí, porque no, es lo que Sí, faltó ahí. Sí, es el corte de las trompas de falopio. O Sí, el amarrado de falopio. pero el nombre, a ver, vamos a buscarlo ahorita. Y ahorita busco. Maestro, entonces eso que nos muestra ahí en el segundo dibujito es lo que están cortando. El segundo es el del hombre, ¿no? La vasectomía. ¿Aquí? Ajá. Pues es la vasectomía, es una incisión en el escroto, una cortadita. Donde No, el otro, ese. Sí, es esta misma parte. O le cortan para que ya no transmita. Sí, o sea, aquí se hace una incisión en el escroto Ujú. y de esa incisión se saca el vaso deferente y aquí se está amarrando básicamente. ¿Se le llama ligadura de trompas o esterilización laparoscópica Sí, en la mujer? Sí, ligadura. Ajá. Entonces, ya estas dos partes se obstruyen para que no haya intercambios. Y ya básicamente la persona queda estéril, como les digo. Lo único que pasa es que ya no va a tener espermatozoides la próstata. El resto del funcionamiento del órgano masculino va a continuar igual. Entonces aquí no hay como les digo que a veces oigo señores. O señoras que dicen que ya no funcionan. No, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que
Yo vengo de un pueblo chico, Sí. entonces mi papá castraba caballos. Era una de de los trabajos que hacía. Y pues Ya ahí, se hacían mancitos. sí, sí, entonces ahí en la casa tenía unas pinzas grandotas con las que hacía el procedimiento. Ujú. Entonces, cuando en el rancho hablamos de vasectomía, se imaginan algo parecido. Se imaginan como si fueran a capar un caballo. Sí. Cuando se capa un caballo, se cortan las Se cortan arterias los. y las venas para que Ujú. los testículos mueran, para que el caballo se vuelva mansito. Ajá. Y es lo que muchos hombres se imaginan. O sea que cuando se Que capa un se van a caballo, volver mansitos. pues, que se les va a quitar pues la testosterona y la virilidad, porque para capar un caballo ese es el chiste. O sea, Ajá. que ya la testosterona les baje y que se vuelvan menos agresivos. En el caso de la vasectomía humana, no es capar un hombre, es simplemente cortar el contacto entre el testículo y la próstata. O sea que los testículos siguen intactos, siguen produciendo testosterona, esa testosterona se sigue yendo al flujo sanguíneo, no hay problemas de disfunción eréctil, no hay problemas de nada. El orgasmo es exactamente el mismo, la única diferencia es que viene básicamente sin carga. Ahora, la vez pasada también hablamos pues de la próstata, ¿no? Cuando un hombre tiene cáncer de próstata o una próstata inflamada y se le tiene que extirpar, igual puede tener una vida sexual normal con la única diferencia que sus orgasmos van a ser secos. Pero de ahí en fuera es una vida normal dentro de lo que cabe, dentro de su salud, dentro de su edad. Entonces, no es para que la gente se alarme y se asuste, sino que simplemente pues son partes de la vida y del envejecimiento. Y de la Sí. funcionalidad. Maestra, entonces, ¿es igual la vasectomía reversible y es igual? ¿La vasectomía es una sola y puede ser reversible o hay alguna diferencia? Hay una que es reversible, hay otra que no es reversible. La que es reversible, se cortan los tubos y se amarran. La que no es reversible, se cortan los tubos y se cierran. Entonces, Pero, básicamente, ¿Cómo se cierra el maestro? Ajá. ¿Ellos los cierran, el cirujano los cierra o se cierran solos? los cosen a manera de que cicatricen y ya no abran. Los queman. pero si se le quita lo cicatrizado y vuelven a unir. Puede No. que sí, pero Puede no, que se arrepientan sé. y los vuelven a cortar más Ujú, y ya sí. los pegan. No, lo más probable, básicamente, es de que cuando se hace reversible es porque nada más se va a amarrar. Y se procura nada más amarrar. O sea, en realidad no hay un corte en sí, nada más hay como que se amarra. Oh, sí. Igual que con las mujeres, maestro, que antes nada más como que se las jalaban y le hacían un nudito. Así Sí, le hacen a los hombres. Lo único que sienten es el primer pellizco que sí dicen que les duele cuando tienen que encontrar el ducto. Es lo único. De ahí en fuera no sienten nada. Todo está bien, todo funciona bien. Y las mujeres nos podemos relajar con los métodos. sí. Porque es muy traumático estar con métodos anticonceptivos y yo lo digo en base a mi experiencia. Mi esposo ya tiene 10 años operado y para mí fue la mejor decisión que pudo tomar porque también es un acto de amor y de confianza. Porque a No, mí me quedan mucho los anticonceptivos, pero ellos están bien, funcionan bien. Creo que hasta mejor. Porque se relajan, ya no están con que te voy a embarazar. Si no funciona esto, si no funciona aquello. Nada sí. más que eso sí, como yo les digo, cuando uno decide operarse, tanto hombre como mujer, pues la otra parte también tiene que estar consciente y tiene que apoyarla, porque no nomás sí, opérate y ya después yo me voy por acá, no, o sea, es un acto mucha confianza, mucha comunicación. Pero con ellos no pasa nada, esos son solo mitos. Sí, o sea, es lo que les decía, a veces se tiene como esa mala interpretación, ¿no? De que, y más como les digo, la gente del campo, que ven cómo se le hace a los caballos, a los puercos, a los borregos, a los chivos,
y piensan que les van a hacer lo mismo. Y pues no. Y maestro, y en la mujer, por ejemplo, que dicen que es mejor, más conveniente y menos doloroso cuando hacérsela en el momento que pare ya que va a tener el último bebé, pues en el momento de que uno tiene el parto, a esperarse a ir al hospital, o sea, fuera del embarazo y todo eso, irse a operar. ¿Qué diferencia hay? Porque yo he escuchado eso, pues que dicen que es más conveniente y menos doloroso y que es mejor en el momento que ya uno decide tener último bebé y después de parir, o sea, que le hacen la operación. Bueno, en ese Pues caso, todo depende de si la mujer se le vio de parto normal. Por lo regular le dicen que esperen unos días o unas semanas, porque igual de todas maneras te tienen que dormir y te tienen que cortar. Entonces, ¿te imaginas? Pero cuando es de cesárea, a mí en mi última cesárea me cortaron también las trompas. Pero como yo ya estaba abierta, pues ya era una cirugía que prácticamente convenía hacerse ya. sí. Okay. Sí, o sea que básicamente en ese sentido, como les digo, el nacimiento es traumante tanto para el feto como para la mujer. Sí. Entonces, una cirugía después de un parto es una cosa delicada. Entonces, como dice la compañera, si ya están abiertas por una cesárea, pues ya el músculo está abierto, ya el trauma está ahí, entonces nomás de darle el tijerazo se acabó. Por decirlo vulgarmente, ¿no? Pero básicamente sí, o sea, se tiene que tener cuidado. Y como decía también la compañera, de que ya cuando se llega a un periodo en la vida donde dice, pues ya estamos establecidos como pareja, ya tenemos los hijos que queremos tener, ya nada más nos vamos a dedicar a crecer como familia, entonces se hacen estas decisiones y como dicen, con apoyo mutuo, con comunicación, todo bien establecido, todo bien hablado y ya entonces se toman estas decisiones, ¿no? Y como les digo, así como dice la compañera, es un acto de amor, es un acto pues en cierta manera también de compasión y de humanidad, porque la vasectomía pues es algo sencillo, ¿no? ¿Ya le puedo cambiar? Ya, maestro. ¿Sí? ¿Todos? Sí, está bien, maestro, gracias. Sí, ya maestro. Ahora vamos a los métodos menos severos, los de tienda, que vienen siendo los métodos de barrera. De los que están en la ilustración, ¿cuántos reconocen? Honestamente, de los que están en la ilustración, ¿cuántos reconocen? Todos son Pues, condones. Una ajá, mujer y condón. hombre. La Y- famosa y- cápsula también. Yo 2. ¿Dos? No, todos son condones, no. Yo nomás uno. Los demás nunca los he visto. No, en ilustraciones sí, Ajá. pero ya sí en físico, nada más el puro condón. ¿Qué tal los demás? Yo también nomás el condón, maestro. Yo también, maestro. Realmente no veo ni pastillitas. No, esos no son de barrera. Aquí es puro barrera. No, eso. O no, nomás el condón y ya. Ahora, ¿cuántos de estos creen que son masculinos? ¿Cuántos creen de estos son femeninos? Uno. 2 masculinos y los otros serán femeninos. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo digo los 4 femeninos y uno masculino. Yo, Tengo duda con el blanco. 3 masculinos y 2 femeninos. Yo digo que son 3 femeninos y 2 masculinos. Porque ese blanco tengo en duda. Pero vamos a ponerlo femenino. Muy Sí, bien. también yo el blanco me... Solo uno es Son masculino. 3 o 2 femeninos. Pues yo Los nomás demás Tres son- femeninos y 2 masculinos. Los otros 4 son Un de masculino mujer, y 4. maestro. Y uno es masculino. Sí. Entonces la respuesta correcta es 4 femeninos y uno masculino. Masculino. Este se llama esponja. Mm, Este se llama diafragma. diafragma.
Este se llama condón femenino y este se llama copa o vaso. Y este pues el profiláctico, el condón. El condón masculino. Condón. Entonces, masculino nada más es 1, femenino son 4. Ahora, basado en la figura, ¿cuántos de esos creen que van en la cervix? ¿Uno? Pues los 4, ¿no? No los 4, pero más de 1. 2, ¿no? Los 2 condones, tanto hombre como mujer. No, ese no va en No, la- pero la cervix es de la No. mujer. La esponja La y cervix de la mujer. La esponja y el condón Y el- masculino. Es que la Pues yo esponja, pienso, Solo dos. dos. maestra, esa de la esponja no tiene otra foto que se vea más. Ah, no. no nos las va a dar así como en detalle en la esponja y así, de uno por uno. No, pues. Bueno, la esponja ya es ilegal en Estados Unidos. ¿O es ilegal? En Estados Unidos sí. Porque sí previene un embarazo, pero al ser ¿Infecciones? esponja, sí funciona. Pero al ser esponja puede ser un foco de infección Ujú. para una enfermedad. Previene el embarazo, pero puede ser el foco de infección para otra cosa. Entonces, la esponja dejó de ser legal en Estados Unidos en el 95, 96, por ahí. Ahora vamos a regresar a la ilustración esta. Oh, Entonces, la copa o el vasito, la copa, va aquí. La esponja va aquí y el diafragma va aquí. El condón femenino va aquí. Y el condón masculino, pues va bueno, de cierta forma también entra. va aquí. Maestro, pero entonces la copa, ¿alguien se las tiene que poner? ¿Un doctor o algo? No, la misma mujer se la pone sola. Ay, no. Ninguno de fácil estos, sí, ninguno de estos métodos son de doctor, o sea, pueden ir a la farmacia y comprar. No se necesita cirugía, son métodos de farmacia. ¿Y de precisión, oiga? ¿Cómo de precisión? Pues, No, pues de precisión es la práctica hacia el maestro. no, pues si maestro, pero pues está acá, nada más para andarse metiendo cosas adentro. Sí, Y el se les condón. va por otro lado. No se va a otro lado. Traen su instrumento de inserción, pues, o sea, no es nada. Oh, Es ah, como similar a ponerse un tampón Sí. para la menstruación. Me imagino. Sí, o sea, traen un instrumento para instalarse, vaya la palabra, pero sí. No es de que vamos a hurgar a ver qué pasa, no. Traen su instrumento de precisión. Ahora, en cuanto a seguridad, para evitar el embarazo, estos 3 funcionan. Este y este van a prevenir un embarazo si se utilizan correctamente, pero no van a prevenir una infección. Los únicos que pueden prevenir una infección son estos 2, tanto el masculino como el femenino. Que protege toda la cavidad. Sí, y más que nada el intercambio de fluidos corporales, Ujú. porque las infecciones se dan por contacto de piel a piel y por el intercambio de fluidos corporales. Entonces, para evitar ese contacto de piel a piel y de intercambio de fluidos, se utiliza el condón. Y nada más para prevenir el embarazo, se puede utilizar el diafragma, la copa, o como les digo, la esponja. Aquí, como ven, la esponja tiene su listoncito para sacar. Y estos otros se tienen primero que limpiar para poder sacar, porque si no, ¿cuál es el chiste? Entonces, ¿Los otros son reutilizables? Esos de plástico duro, el moradito y el otro. sí, son reutilizables. Sí. Ok. La esponja también era reutilizable, por eso les digo que ya las prohibieron, porque es un foco de infección. Ajá. Pero sí, Más si no las lavan bien, no. más que absorben.
Igual el condón a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, mediados del siglo XIX, eran también lavables, pero eso también ya se abandonó hace tiempo. Pero sí, o sea, de estos dos métodos son desechables, estos tres métodos son reusables, este ya no se usa aquí y estos todavía pueden ir a una farmacia a conseguir. Entonces se les llama método de barrera porque impiden la entrada del semen al útero, impiden básicamente la entrada del semen pues a las trompas de falopio. Ahora, cuando se utiliza un método de barrera para incrementar la efectividad de la anticoncepción, se tiene que utilizar un método químico. Entonces, cuando hablamos de un método químico, estamos hablando de una pomada que tiene un espermaticida. Entonces, se combina el espermaticida con el método de barrera y el riesgo de embarazo pues baja significativamente. Entonces, si se utiliza nada más el método químico, hay más riesgo de embarazo. Si se utiliza el método de barrera, el embarazo es posible, pero es más, más difícil de embarazar si el método se utiliza correctamente. Y si no se utiliza ningún método, pues sí va a haber un embarazo, ¿no? La probabilidad sube más. Maestro, ya sé que el ETS es como de las infecciones, pero en sí esas siglas, ¿qué significan? Oh, enfermedad de transmisión sexual. Oh, Entonces, para evitar una enfermedad de ese tipo, se tiene que utilizar el condón. Porque con los otros tres métodos de barrera, aún existe el contacto de piel a piel y el intercambio de fluido. Mientras que con el condón no. Ni hay contacto directo, ni hay intercambio de fluidos. Entonces, es importante de que se utilicen estos métodos para prevenir enfermedades y, o sea, no solamente para prevenir enfermedades, perdón, no solamente para prevenir embarazos, sino también para prevenir enfermedades. O sea que, como una vez más, regresando a una situación de monogamia, los métodos de barrera están bien, nada más para prevenir el embarazo. Pero cuando no hay monogamia, se recomienda el uso del condón, tanto masculino y femenino. Ahora bien, y esto son pláticas de hace años, porque me preguntaron pues ya hace varios años, era una clase en inglés. Me preguntaron que si era mejor que la mujer y el hombre se pusieran condón, o sea, un condón femenino y un condón masculino. Le dije que no. ¿Por qué? Puede haber movimiento y obstruirse o romperse uno o el otro. Se dañan uno al otro. Ajá. Sí, la fricción hace que se dañen y ninguno de los dos va a servir. Entonces, o la mujer se pone el condón o el hombre se pone el condón, pero no los dos se van a poner el condón. Igual, si la mujer quiere extra protección, sí también puede utilizar un método de barrera. Más aparte del condón, sí se puede. Ahora bien, cuando se utilizan condones, se tiene que utilizar lubricante a base de agua. No se deben utilizar lubricantes a base de aceite porque los lubricantes a base de aceite disuelven. Infección también no pueden. No necesariamente, bueno, sí, pero más que nada la reacción química es de que el aceite disuelve al silicón. Oh. Entonces, Puede haber como desgaste y romperse. No desgaste, o sea, la misma química. ¿O filtración? No, la misma química, hay una reacción química. Donde el aceite destruye las moléculas del plástico. Y eso se da con varios tipos de plástico. Se puede hacer como poroso, podría decir, No, literal se rompe. O sea, en cuanto se le pone el aceite, se rompe, literal. Igual, antes también vendían que condones a base de tripas de cordero.
Esos condones no sirven para prevenir enfermedades porque son súper porosos. Un condón de plástico no es poroso, pero un condón a base de tripas sí va a ser poroso. Entonces, ¿Y si había eso, maestro? todavía existen, sí. Entonces, no se recomienda, una vez más, si no es una relación monógama, no se recomienda que se utilicen ese tipo de condones porque el riesgo de una enfermedad sigue ahí. Porque básicamente los poros de un condón de piel, o no de piel, sino de tripas, va a ser pues poroso, ¿no? ¿Preguntas? No, maestro. ¿Ya terminaron de copiar? Maestro, disculpe, no capto la palabra, ¿cómo dice? ¿Megomanía? ¿O cómo? ¿Dónde está? Monógama. Monógama, que es con relaciones con una sola persona. Sí. Oh, ok. Monógamo. Oh, ok, está bien. Ok, thank you. Si una relación monógama es cuando ya una persona o una pareja pues se establece y ya deciden que ya no van a tener relaciones con nadie más. Es una relación monógama. Oh, ok. O sea, Ok, gracias. sí, nada. Entonces, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que no están en una relación exclusiva o que simplemente les gusta divertirse, se recomienda que utilicen el condón. Ya cuando hay una relación básicamente establecida, donde hay confianza, donde hay se me va la palabra en español. Bueno, sí, confianza, ¿no? Ya pueden utilizar métodos. Ya como un matrimonio, maestro, sí. Un matrimonio bien establecido. Sí. Porque aún así El matrimonio no garantiza que el hombre o viceversa la mujer se salga de casa. Eso Ya, sí. no, porque no tenga, no haya valores y respeto. Ajá. Ujú, eso es verdad. Entonces, en ese caso, de todas maneras, se recomienda de que si no hay confianza en sí en el matrimonio, en el noviazgo, que se siga utilizando un método de este tipo. O sea, esa es la recomendación, ¿no? Por salud, por salud. Porque sí hay personas, pues, de que uno de los dos es monógamo, pero el otro le gusta la vida alegre y luego resulta que lo infecta con cosas y eso pues, no está bien, ¿verdad? Entonces, en cuanto al establecimiento de una relación, se debe ser, pues básicamente es ser franco con la persona y decir, si quiero una relación monógama o no, quizás nos damos permiso de explorar eso, qué sé yo, o sea, eso ya es cuento aparte, ¿no? Pero en sí, para evitar una enfermedad es condón, pero de plástico, no de piel, ni de cuero, ni de tripas, intestinos. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Sí, yo también. Sí, maestro. Entonces aquí tenemos del menos efectivo al más efectivo. Entonces el menos efectivo es el coitus interruptus y el utilizar espermicidas nada más. Esos son los menos efectivos. Ahora, aquí hay un error. Porque esto debe estar acá abajo. Porque el método del ritmo tiene el mismo nivel de riesgo de embarazo que el coitus interruptus o que nada más utilizar espermicidas. Porque como les había mencionado ayer, en realidad no sabemos dónde está el óvulo. O sea que no tenemos un radar, ¿no? Donde ya pues le estamos contando los centímetros, si está en tal centímetro ya casi llega al útero y ya va saliendo de la trompa de falopio, ya entró al útero y está en el endometrio, o sea, eso no existe. Por eso el ritmo se puede utilizar, pero no es efectivo. O sea, para mí esto debe estar acá abajo. Ahora, igual, de la lactancia también debe de bajar un nivel porque no es tan efectivo como la píldora. Esto es mentira. Sí. Entonces, porque si hay gente que se confía, no es que estoy lactando y estoy dando pecho, no me puedo embarazar y resulta que sí. Entonces,
este se debe bajar para acá y este se debe bajar para acá. Ahora, en cuanto a la efectividad, como les digo, del condón, se tiene que utilizar de manera apropiada, porque también si no se utiliza de manera apropiada, va a haber problemas. Como les digo, utilizar un lubricante que no se debe de utilizar un condón caduco, utilizar condones de mala calidad, o sea, hay muchas variables. Como dicen, lo barato sale caro. Entonces, a la hora de estas cosas, mejor hay que gastar en una marca bien y utilizar los productos correctos. Y como les decía, estos se tienen que utilizar en combinación, o sea, vamos a utilizar esto más esto. O vamos a utilizar esto más esto, pero no solos tienen efectividad, sí, pero son más efectivos de esta manera. ¿Sí? Ahora, como les decía, el peor es este. Aquí hay riesgo de enfermedad, riesgo de embarazo. ¿Por qué? Porque hay contacto directo, hay intercambio de fluidos, etcétera, etcétera. Se le llama coitus interruptus. Ahora, de estos, ya son métodos químicos también, pero son métodos básicamente exclusivamente femeninos. Se había o se está desarrollando una pastilla anticonceptiva para hombres, pero supuestamente tiene muchos efectos secundarios, entonces como que los hombres no la quieren tomar. Y esa es otra historia. Igual que el de las mujeres, también tiene muchos efectos. Sí, igual que el de las mujeres, sí. Entonces, ya es cuestión, ¿no?, de cada quien, pero pues es más efectivo inyectarse o tomar la píldora que nada más utilizar el profiláctico, el condón, no profiláctico, el condón. Y ya los métodos más efectivos, llegando a una efectividad mayor, es el implante intrauterino o estos que básicamente segregan hormonas, se ponen en el hombro y duran de 6 meses a 1 año. Creo que hay unos que duran hasta 5 años. Entonces, ya los métodos hormonales son más efectivos y los que son 100% efectivos, pues van a ser los quirúrgicos a la hora de extirpar. Entonces, extirpamos los ovarios, ya no va a haber. Cortamos el vaso deferente, ya no va a haber. Entonces vemos del menos efectivo al más efectivo. Preguntas, comentarios. Profesor, un comentario solamente. Sí. Ay, perdón. Disculpe, profesor, tengo una perrita muy... Solo un comentario. Mi mamá usaba el lactante y usaba el ritmo. Y sí le funcionaron a ella. Tuvo 11 embarazos y todos los programaba con su 6 meses lactando y después utilizaba el ritmo. Sí. Sí, para eso la mujer tiene que ser súper regular. O sea que básicamente el margen de error es muy pequeño. Para una mujer que es irregular, pues realmente esto no le va a funcionar. Y como les digo, la lactancia también no es tan efectiva porque pues sabemos que hay niños o hay personas pues que su hermano es nada más igual, 9, 10 meses menor, nada más. Aquí en Estados Unidos les llaman que les llaman gemelos irlandeses. Gemelos irlandeses. Ese es un término racista. Sí. Porque supuestamente pues, les llaman que gemelos irlandeses porque la Iglesia Católica pues no permite que se utilicen anticonceptivos. Entonces los irlandeses según eran muy devotos y pues iban a la suerte, entonces tenían hijos seguidos. Igual en México sabemos que tenían hijos seguidos. Entonces la lactancia no es garantía.
Mi bisabuela, no sé si les conté que tuvo 14, 15 y nada más sobrevivieron 3. Entonces, cuando una mujer es regular, conoce bien su cuerpo y es saludable, sí se puede, pero como les digo, no es tan efectivo. Es un albur, como diría la canción. Bueno, pues en la experiencia de mi mamá sí lo miré porque todos Sí. nos pone a 2 años, cada uno tenemos de diferencia 2 años. Ujú. Sí. Sí, que es básicamente lo regular. 2 años y medio, 2 años. Ujú. Lo mejor es 3. En el caso de mi casa, pues según no fuimos planeados, nadie fuimos planeados. Y los primeros 3 nos llevamos 2 años y medio. La cuarta fueron 3 años y la quinta fueron 4 años. Entonces, mi hermana, la más chica, a la que le sigue es 4 años menor. Y yo soy 12 años mayor que mi hermana, la más chica. Entonces, sí, a veces pues sin planear o planeando, qué sé yo, pasan las cosas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentarios? No. ¿No? Entonces, este tipo de cosas, como les digo, a la hora de decidir qué método utilizar, pues si la persona es soltera, pues la persona va a decidir, ¿no? Y en pareja, pues la pareja tiene que llegar a un consenso, y más cuando se toma una decisión de alterar, cuando ya se va a alterar la anatomía, ¿no? Ya cuando se trata de una cirugía, pues sí, tomar un consenso y estar conscientes de esa decisión. Porque pues de aquí para abajo, de aquí para acá es reversible. Lo que es más permanente, pues es aquí. Igual amarrar los tubos no es tan efectivo como cortar. Porque también el hilito puede quedar suelto y el óvulo pues pasar, ¿no? Porque acuérdense que el óvulo es microscópico. No es esta bolota que nos ponen aquí. Así no se ve un óvulo. Un óvulo es microscópico. Muy bien, lo que sigue no es necesario que tomen notas. Esto es nada más enriquecimiento. Entonces, en cuanto a la sexualidad humana, básicamente también existe un aspecto psicosocial, o sea, no es nada más que se tiene sexo para reproducirse y ya, sino que hay un aspecto psicosocial de la sexualidad, donde básicamente cada cultura tiene un concepto diferente de lo que es la sexualidad humana, de lo que son los roles de género, etcétera, etcétera. Como les digo, esto no es notas, es enriquecimiento nada más. Entonces, dentro de la sexualidad humana existe un espectro. A este espectro se le llama la escala de Kinsey, porque aunque ustedes no lo crean, la sexualidad humana apenas se empezó a estudiar tal cual hace apenas 70 años. Antes no se estudiaba tal cual. O sea que el pudor social o lo que ustedes quieran no permitía que se estudiara la sexualidad humana de manera clínica, porque todo lo que estamos aquí hablando aquí es clínico y es psicológico y es sociológico. Sí. Entonces, para la escala Kinsey, tenemos básicamente 6 niveles de sexualidad. Y según Kinsey, la mayoría de las personas están entre el 2 y el 4. Va a haber muy pocas personas que son exclusivamente heterosexuales y va a haber muy pocas personas que son exclusivamente homosexuales. Y va a haber un espectro. Ahora bien, como les digo, si se acuerdan de la clase de estadísticas, estamos hablando de una modalidad, de un cuestionario de 1,000, 2,000 personas y de una observación de 75 años. O sea que esto no nos lo vamos a aplicar a nosotros mismos, sino que simplemente, pues, dentro de lo que es una población, esto es lo que se ha observado. Entonces, cuando hablamos de una persona exclusivamente heterosexual, estamos hablando que esta persona
solamente siente atracción firmemente hacia una persona del sexo opuesto y es todo. No tiene ninguna inclinación romántica hacia alguien que no sea del sexo opuesto. En el caso del exclusivo homosexual es lo contrario. Es una persona que solamente va a tener inclinaciones físicas y sentimentales hacia una persona del mismo sexo. Y de ahí tenemos los intermedios, donde a veces tenemos que ¿cómo se le llama en inglés? Que el friend crush, donde básicamente no es una atracción física, sino es como un enamoramiento emocional. O sea que no sentimos en sí una atracción física hacia la persona del mismo sexo, sino como que hay ¿cómo lo describiría? Un, entre comillas, amor que no es de amigo, pero tampoco es romántico. O sea, es entre que sí, entre que no. Un Amigobio. amor platónico, un amor platónico, ¿no? Como le Como dicen. Arriba de platónico. Le dicen como amor ágape, maestro, que también puede tener uno por su familia y por sus amigos sin necesidad de incluir el idolatría, aspecto maestro. sexual. No, idolatría, no. Es que aquí estamos hablando de psicosexualidad. O sea, el amor filial es diferente. Ese es punto y aparte. No. No mezclemos cosas. No, el amor filial, o sea, el amor de familia es diferente. Ujú. Aquí estamos hablando de lo que es la interacción psicosexual de la gente. O sea que cuando en inglés pues dicen que el crush, Ajá. porque no es amor así romántico, pero tampoco es como una amistad, ¿no? Es como que Una atracción. una atracción leve, o sea que la persona siente palomitas en el estómago y esto y lo otro, pero no hay una atracción física, se podría decir, ¿no? Entonces hablamos en este sentido, aquí. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Oh, sí, claro. Ahorita que está tocando ese tema, mi hija se encuentra en ese punto que usted está hablando, que no es, como dice usted, el enamoramiento. Ajá. Entonces, para mí es muy difícil. Siento que a veces como que los confunden más y es más fácil que ellos se ubiquen entre lo que viene siendo la bandera de arcoíris. Sí. Entonces, no sé cómo sobrellevar ese tema y ahorita que lo tocó. Sí. No, Me es muy difícil decirle y comunicarme con ella respecto a esto. Entonces a nosotros nos decían que pues hay que vivir la etapa, ¿verdad? Hay que mantenerse informado y esperar a que nuestro cuerpo nos diga. ujú. Entonces ahorita pues ella me dice, es que yo no siento atracción ni por un hombre ni por una mujer, o sea, yo quiero como otras cosas. No quiero tener hijos, pero quiero adoptar. Ah, Entonces, es muy difícil. ahora eso se le llama asexualidad. Ajá, sé que es asexual ella. Asexualidad, o sea, la sexualidad está fuera del espectro de Kinsey. Creo que lo tengo anotado acá. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona dice es que yo no siento atracción física por alguien más, esta persona se le llama asexual. O sea que se puede enamorar, puede sentirse a gusto con alguien, pero no tiene la necesidad de tener relaciones íntimas. Ujú. Entonces, básicamente, lo que se hace en estos casos es, pues, básicamente, pues, validar sus sentimientos y ver cómo va evolucionando con el tiempo. Porque en el periodo de la preadolescencia y adolescencia, básicamente lo que se tiene que permitir a la persona, pues, es explorar su mente, explorar ideas abiertamente. Y estoy hablando de explorar ideas, no estoy hablando de ser permisivo. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, en este caso, si ella dice, no, pues es que yo en realidad ahorita no siento atracción hacia nadie, pues eso en realidad ni fu ni fa, porque básicamente no va a afectar su vida en sí. O sea que básicamente pues ella tiene sus planes, tiene sus metas en su vida y si eso no incluye estar en pareja con alguien,
pues en realidad eso no necesariamente es malo. Es simplemente algo que nosotros en la sociedad no estamos acostumbrados. Entonces, pues básicamente, como les digo, es apoyar a la persona, tratar de entenderlos, tratar de ver la situación tal cual es, y no tratar de imponer nada, pero sí también tratar de librarlos de peligro, porque les digo, una cosa es ser abiertos y comprensivos, otra cosa es ser permisivos. Entonces, es como todo, ¿no? Porque un adolescente necesita guía, un adolescente necesita apoyo, necesita validación y necesita límites. Entonces, en este caso, no debe de cargar el juicio, o sea, de hecho, que ella diga que pues por el momento no se siente atraída hacia nadie, no es ningún problema. Sí, yo hablé con ella, yo le dije que en lo personal, le dije, yo también me sentía así, le digo, pero en nuestro tiempo no había tantas definiciones, le digo, simple y sencillamente que nuestras prioridades eran diferentes. Le digo, la mía era estudiar, salir adelante y ayudar a mis papás. O sea, no era como que, ay, yo quiero tener novio, casarme y esto, no. Le dije, y había, amigas, conocidas, vecinas, que a la edad de 16 años, 17, ya se habían casado y tenían un hijo. De hecho, la mamá de un futbolista fue mi compañera y ella se casó muy chica. Este muchacho es el nuevo portero del América. Y yo la conozco a ella. Ella tuvo una historia muy, muy difícil y se casó chica y era una persona, maestro, créame que era muy buena para estudiar. Y su deseo más grande era estudiar, pero pues como dice ella, me tuve que casar para dejar de ser una carga en mi familia. No, y eso es pues problemático, ¿no? Porque sí, a veces se casan que para salirse de su casa, ¿no? Ajá. No por otra cosa. Entonces yo trato de hablar con ella, pero la verdad, maestro, estoy como muy desconcertada porque pues nosotros estamos solos en este país. Nada más pues, tiene a sus medios hermanos por parte de su papá y ahorita pues yo entiendo que sus amigos son lo máximo. Y yo le dije, yo no estoy en contra, créeme, de ninguna persona que sea diferente a mí. Lo único que sí es que yo quiero que tú hables conmigo y que te des tiempo, porque ahorita es un cambio. Tú no sabes si el blanco es blanco, el negro es negro, porque al rato hasta el gris se te va a hacer morado. No, sí, o sea, como les digo, o sea, tiene que haber una comunicación abierta con sus hijos. Y para tener una comunicación abierta con sus hijos, como les digo, es validar sus sentimientos, porque nosotros tenemos la mala costumbre de no validar los sentimientos. De decir, ay, ¿qué es que eso? O que quién sabe que no, es que las cosas no es así. Tenemos que hacer que nuestros hijos se sientan cómodos al hablar con nosotros y que el respeto sea mutuo. O sea que... Oiga, compañera, con todo respeto, ¿cuántos años tiene su hija? Mi hija acaba de cumplir 18 y está muy buena. Todavía le falta. Excelente, es excelente estudiante y su meta es especializarse en Harvard. O sea, ella desde muy pequeña sabe lo que quiere, entonces a veces me es muy difícil comunicarme con ella. No sé qué hacer porque influyen mucho los amigos y el hecho de que tenga diversidad de amigos a veces la confunde. Lejos de ayudarles, la confunde. Entonces yo como le digo, lo único que tienes que tener bien claro es qué es lo que quieres ser tú. Sé lo que tú quieras, pero sé feliz. Para mí eso como mamá es lo más importante. Que tú seas feliz, que logres tus metas y que salgas adelante. No puedo hacer más, ya no puedo hacer más. No, pues sí, y como le digo, o sea, estas son cosas pues que son a nivel, como le digo, muy personal. Porque básicamente debemos de abandonar la noción de lo que es, entre comillas, normal y anormal en este sentido. Porque si hay comportamientos, si hay parafilias, esa es una historia aparte, ¿no? Ajá. Pero en cuanto hablamos de atracción sexual o no atracción sexual, eso es básicamente un proceso químico en el cerebro. O sea, una persona va a nacer con ciertas características, con cierta expresión genética, y esa expresión genética y esas características se van a expresar tanto en la niñez como en la adultez, como en la pubertad, como en la adultez. Entonces, una de esas características inmutables es la orientación sexual.
O sea que ese dicho de que se hace, de que si nacen o se hacen, no tiene ninguna validez científica, porque básicamente a cualquier persona le pueden preguntar, ¿y tú cuándo te hiciste heterosexual? Y no van a saber decir. O tú cuándo te hiciste homosexual y no van a saber decir. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que no se controla. O sea, si yo veo a un fulano o a una fulana y y empiezo a sentir mariposas en el estómago, es algo que yo no puedo controlar. Es algo que está dentro de la química de mi cerebro y de cómo mi cerebro funciona. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer, como les digo, es validar los sentimientos de la persona, tratar de entender a la persona y tratar de guiar a la persona. Porque como les digo, una cosa es ser abiertos, otra cosa es ser permisivos. Entonces, sabemos que hay ciertas cosas que no son éticas, sabemos que hay ciertas cosas que los puede dañar, pero también sabemos que hay ciertas cosas que en realidad, si nos ponemos a analizarlas, no tienen importancia. Sí, Entonces, su vestimenta, perdón, su vestimenta hoy puede ser bien femenina. ujú. Ella se pone minifalda, se pone botas, se arregla, se pinta y todo. Pero puede durar 1 o 2 días y de repente ya la ve con pantalones, se viste como más, más tapada, Ujú. pero sigue siendo femenina porque se pinta y se arregla. O sea, yo le he dejado en libertad en eso. Yo le he dicho, mientras tú te des a respetar y respetes tu cuerpo y tú te sientas a gusto, por mí no hay problema. Hoy Sí. puedes vestirte con gorra como si fueras varón y todo, y por mí no hay problema. ¿Por qué? Porque yo tuve esas subidas y bajadas. Entonces, a veces ella siente como que la ataco, como que esto, y la niña más pequeña la está empezando a imitar. Entonces le digo, tienes que hablar con ella porque la estás confundiendo también. Pero es que no Entonces, debemos, sí, pero es que no debemos hablar desde el punto de vista de confundir o no confundir. O sea, no hay tal cosa que confundir. lo que pasa Debemos, es que sí, llegó la niña, perdón, ¿sabe qué llegó a decirme la niña el día de Navidad? La de sí. 10 años. Así, se lo voy a decir. Me dijo, Ma, ¿sabes algo? Yo soy lesbiana. Y yo me quedé así y le dije, hija, ¿tú sabes qué es ser lesbiana? Y me dijo, pues no sé ni me importa, dice, pero yo sé que soy lesbiana. Le dije, bueno, ¿entonces te gustan las mujeres? ¿Te gusta otra niña? Me dijo, no. Entonces yo platiqué con la grande y me dijo, ¿sabes por qué te lo dijo? Porque sabe que te enojas. Le digo, no, no me enojo, hija. Pero le digo, para definirnos qué es lo que somos, tenemos que saber qué significan las cosas. Y tu hermana no. Le dije, porque tu hermana te ve, escucha a sus amigos de mi hija grande, o que yo soy gay, o que esto, o que lo otro. Le digo, entonces la niña trae un mar de información y siento que es demasiada información para su edad. Entonces yo No, me sí, siento a platicar con ella, no, sí, pero pues, pero, sí, perdón que la interrumpa. no, sí. Pero es como dice mi mamá, que un niño no debe estar presente donde hay pláticas de adultos. Entonces, esa niña de 10 años no tiene que estar escuchando pláticas de estos adolescentes mayores. Porque Sí, sí, y yo la he sacado, ¿sabe por qué? Es que a veces salen temprano en la escuela y me tienen que esperar 5 o 10 minutos. Y yo le dije ya a la niña, ya no quiero que la niña te espere a ti junto a tus amigos. Dile a tu hermano que la haga a un lado. Digo, de por sí el internet es demasiada carga, sí. Incluso, información. incluso, incluso, perdón, pero a veces también tu niña, la más pequeña, puede estar escuchando las pláticas que tú tienes con tu hija también. A veces no te puedes dar cuenta y los niños, tú sabes que ellos en todo están y todos están escuchando y a veces no nos damos cuenta. No la saco. Y yo platico con mi hija la grande y me salgo. Vente, vamos a la tienda y yo platico con ella en el carro. Trato de que no esté ningún otro para no, Ok, precisamente no para sé, que no escuche. ajá, o sea, cada quien Ujú. trata de hablarle respecto a su edad y darle cierta información respecto a su edad. No se lo digo abiertamente y de hecho no acepta cómo hablar tan abiertamente. Sí, no, sí, es que la información se tiene que dar con respecto pues a la edad, al Ujú. desarrollo, a la edad, a la madurez del niño, ¿no? De la niña. Ahora, como le quería decir, hay una diferencia entre la expectativa de género
y la orientación sexual. Si hablamos de la expectativa de género o del rol de género, eso es una construcción social. Que las niñas les guste que las niñas usan este color, las niñas se visten así, los niños les gusta este color, los niños se visten así. Las niñas se deben de portar así, los niños se deben de portar así. Esas son construcciones sociales que van a variar de cultura en cultura. Sin embargo, la orientación sexual es básicamente la atracción física y emocional hacia otro ser humano. Entonces, también como le digo, aquí tiene que separar lo que es la expresión de género y lo que es la orientación sexual. Ahora bien, en el 2023, en Estados Unidos, sabemos que la expresión de género ya es un poco más suelta. Ya es más abierta, ya es más libre. Entonces, lo que debemos tratar de explicar es que simplemente hay personas que les gusta vestirse diferente. O sea, una vez más, explicando de manera apropiada al niño o a la niña, explicar el mundo y no hacerlo tabú. Porque ahí está la otra cosa, y es lo que mucha gente no sabe o no entiende, es de que del tabú sale el morbo. Entonces, si nosotros hacemos algo tabú, algo secreto, algo sucio, que en realidad es parte de la naturaleza humana, es donde creamos el morbo. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Lo va a estar buscando a escondidas. Lo va a ver como algo sucio que se debe de hacer a las espaldas de la gente. Y es donde se generan otros problemas. Entonces, en este caso, estamos hablando simplemente de hacer entender a esta niña pequeña que hay una gran variedad de personas en el mundo que se van a vestir diferente, que se van a expresar diferente. Ahora, lo que usted hizo está bien. Me dices tú que eres lesbiana, entonces te gustan las niñas. Y dice, no, pues es que no. Y les pregunto otra vez. Y pues preguntándole de manera que tampoco se sienta acá como un shock, ¿no? Sino casualmente preguntar y ya entonces decir, no, es que lesbiana significa esto. Son las personas que se sienten así. Entonces, si tú no te sientes así, a lo mejor tú no eres o tú no eres. Y ya, tomarlo tal como es. Porque si nada más, como dice usted, a veces es un acto de rebeldía nada más por rebelarse, pues sí, ¿no? Y si se les lleva la corriente con la rebeldía y uno se enoja y uno se altera, pues más sigue, ¿no? Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, es básicamente mantener ese canal de comunicación con su hija mayor, tratar de comprenderla, tratar de validarla y simplemente entender pues que ella se esté expresando. Y como dice usted, puede ser temporal, al rato se le quita, ya consigue un trabajo corporativo o lo que quiera, ya sus ideas van a cambiar, va a encontrar un círculo nuevo de personas y la gente evoluciona. Pero sí, no reprimir y no atacar de esa manera. Y no estoy diciendo que está atacando ni nada, yo estoy hablando de generalidades. Pero es básicamente permitir eso, ¿no? Esa expresión y esa manera de básicamente expresarse. Y sí, tener una comunicación abierta y estar al tanto de lo que pasa. Entonces, no debe de preocuparse, no debe de sentir ningún peso encima, no debe de sentir que el mundo se le viene encima, sino simplemente son etapas de la vida, son cosas que pasan, que pueden ser pasajeras o pueden seguir igual. Y más que nada estar informado mediante profesionales y estar al tanto de la literatura más al día. Entonces, yo sé que es una situación difícil porque culturalmente no estamos adaptados a eso, pero no es para que usted se sienta con un peso en el pecho. No sé si lo que diga le ayude o le asuste más. Espero que le ayude. No, la verdad sí me ayuda mucho porque a veces sí me siento, le digo a ella, me siento en un barco donde ella está de un lado y yo de otro y ambas remamos en diferentes direcciones sin avanzar, nomás damos círculos. Entonces, yo como le digo, yo te voy a amar siempre.
con todos tus errores, todos tus aciertos, soy tu mamá y te voy a amar. Y yo te acepto como eres. Sí. Y Pero, acuérdense, sí, perdón. pero ábrete más conmigo, hija. No te abras afuera, ábrete conmigo, que a lo mejor va a haber cosas que no voy a entender o me van a molestar, pero tú tienes que explicarme. O sea, no estoy cerrada, pero sí, muchas gracias porque sí necesitaba como que alguien me dijera algo más, porque apenas estoy explorando ahí. Dicen, Sí. ahí vienen los otros 3 y pues tengo que ir como preparándome para cuando venga el siguiente. No, sí, y como le digo, o sea, nosotros como humanos somos individuos, entonces, a veces los papás sí tienen ciertas expectativas hacia nosotros, a veces sí tienen ciertos sueños hacia nosotros, pero al final del día nosotros somos individuos que vamos a tomar nuestras Sí. decisiones y somos únicos. Entonces, en este caso, básicamente, trate como de más o menos hacerlo más casual, diría yo, ¿no? Ajá. Tratar de que si ve algo curioso, tratar de sacar plática casualmente, simplemente como tratar de informarse más, tratar de platicar, básicamente. Es que la comunicación más franca es una plática casual, Sí. de que se da la oportunidad de hablar del tema y se habla del tema, y así es como se abre la gente. O sea, no es que vamos a tener una junta bien planeada y quién sabe qué, no, así no es. Es de que se da la plática por casualidad y hablamos, entablamos una comunicación y hago preguntas y expreso mi curiosidad hacia las cosas. Entonces ya uno más o menos va absorbiendo la información, ya más o menos uno va diciendo como que esto no suena bien, como que esto no tiene nada de importancia, como que esto suena más o menos y así, ¿no? Entonces, para que le digo, no es para que lo traiga en su pecho y sienta como que tiene el mundo encima, para nada, para nada. Ahora aquí tengo pues definiciones, ¿no? Como les digo, una persona asexual es esa que no tiene ningún deseo. Una persona bisexual se siente atraída por ambos sexos físicamente. Una persona homosexual se siente atraída por el mismo sexo. Una persona heterosexual se siente atraída por el sexo opuesto. Ahora, hay una persona que se le llama pansexual. La persona pansexual tiende a tener una conexión emocional más fuerte. O sea que el bisexual es meramente físico. Se puede enamorar de una mujer y tener relaciones con un hombre porque le gustan los hombres físicamente, pero se enamora de una mujer. El pansexual tiene la capacidad de enamorarse tanto de hombres y mujeres y de establecer una relación física tanto con hombres como mujeres. Entonces, cuando hablamos del bisexualismo, estamos hablando de entablar una relación carnal nada más. Cuando hablamos del pansexualismo, estamos hablando de la capacidad de enamorarse o de una condición emocional tanto con hombres como mujeres. Y como les digo, tenemos que separar la orientación sexual de la expresión de género. Y más que nada hoy en día, por lo menos en Occidente, es más, ¿cómo se llama? Es más libre, más abierto. Creo que tengo que pasar lista. Sí, tengo que pasar lista. Un momento. Preguntas, comentarios, mientras paso. Pues básicamente, preguntas o comentarios, nada. No, maestro. Muy bien. Entonces, como les digo, la sexualidad humana es compleja, es un fenómeno que recientemente se está estudiando empíricamente a fondo y básicamente se está todavía pues investigando más y más y más y se van descubriendo más y más y más cosas. Entonces, como les digo, tenemos que diferenciar entre la sexualidad y la expresión de género. Una tiene una base biológica, la otra tiene una base cultural. Y pues si tienen alguna pregunta después, pues siéntanse libres de preguntarme. Igual voy a buscar recursos en español y ya se los paso. Entonces, ahora falta el ejercicio.
Hay un documental bastante interesante Sí. que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? De Matt Walsh. Búsquenlo. Oh, sí, es del Daily Caller. Ahí. ¿Cómo dijo? ¿Qué es una mujer? Aunque la persona que conduce, que hace ese documental no tiene ningún estudio psicológico, ni sociológico, ni antropológico, viene de un sitio web de lineamiento político. O sea que no es un documental de investigación, es básicamente una pieza, es un ensayo político. Entonces, búsquenlo, pero tómenlo como es. Que básicamente Matt Walsh no tiene ninguna experiencia clínica, ni psicológica, ni antropológica, ni sociológica. Es simplemente un ensayo político. ¿Ensayo político Sí, o social? político. Cayó el bebé. Sí, sí, oye. Ay, disculpe, maestro, fue mi hijo. Sí, está bien. ¿Estos son caracteres, maestro, para hacer tarea o para ahorita? Pues es la 1:30, creo que alcanzamos a terminarlo hoy. Ok, perfecto.
Maestra, la clase la va a subir, ¿verdad? Para los apuntes. Sí, Ok, gracias. de nada. Listo. Podemos, pero aquí están estas 10 preguntas. Faltan 15 para el break. Entonces, trabajen estos 15 minutos, tomamos los 15 minutos de break y para las 10, para las 2:45, empezamos a contestar. ¿Sí? Ok, maestro. Muy bien. Ajá. Y los secundarios son las características físicas no relacionadas con la reproducción, a diferencia de las de hombres y mujeres. Es lo que es de la 1. Sí. A ver, ¿quién tiene más información o complementación? Porque básicamente cuando hablamos de los caracteres secundarios, hablamos ya de una definición física más marcada, ya que si vemos a un par de niños prepubertad, básicamente están iguales. Con la única diferencia que el aparato reproductor sexual exterior es diferente. O sea, estamos hablando visualmente, ¿no? No del Sí, eso viene siendo los primarios, que se distinguen con los órganos reproductores, que vienen siendo los que se distinguen desde el nacimiento, lo que es el hombre y la mujer, cada uno con sus partes que le conocemos, el hombre con su órgano reproductor y la mujer que viene siendo con lo de la vagina. Y los secundarios ya vienen siendo las características físicas, pero que no se relacionan con la reproducción, que a diferencia del hombre y la mujer, pues las niñas es cuando les crece el tejido adiposo, le aumentan el tamaño de los senos y los pezones, los órganos sexuales, el ensanchamiento de las caderas y el vello en las axilas y el púbico, el vello púbico.
Sí. Y en los niños aumenta también igual los órganos sexuales, la voz se hace más grave, se hacen más musculatura, el vello en las axilas y el púbico, y también pues en algunos la barba, y también ambos en niñas y niños que viene siendo el acné, la presencia del acné. Esa sería la 2, ¿no? En lo secundario. Pero es como diferenciar, pues, de que en los primarios es como viene siendo los órganos reproductores y en los secundarios ya vienen siendo las características, o sea, los cambios que van presentando. Sí, entonces, como les digo, un prepuberto, las características físicas de un humano prepuberto son parecidas. O sea, si un Ajá. niño o una niña traen el pelo largo o traen el pelo corto, a simple vista no los vamos a distinguir. Simplemente tienen características muy parecidas. Físicamente, básicamente son muy parecidos. Ya cuando entra la pubertad, entonces ahora sí tenemos esos caracteres secundarios que los que acaban de mencionar, ¿verdad? Donde hay un cambio de musculatura en los hombres, hay un cambio en la densidad del tejido adiposo en las mujeres, a los hombres les cambia la voz, a las mujeres se les enhanchan las caderas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si hablamos de características primarias, pues simplemente es los genitales. Eso es todo, ¿no? Son los caracteres sexuales primarios, son simplemente los genitales, el aparato reproductor. Ya los secundarios vienen después de la pubertad y son esas diferencias físicas más marcadas que ahora sí podemos distinguir visualmente desde el exterior. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que promueven el cambio físico durante la pubertad para tanto niños como niñas? La hormona, sí, adelante. No, vaya. Ok, viene siendo lo que es la hormona luteinizante y la folicoestimulante, que principalmente varían en los estrógenos que producen los cambios físicos. Eso viene siendo durante la pubertad. Ese tipo de hormonas que, como hablamos anteriormente, que se producen más estrógenos y vienen los cambios que mencionamos ahorita. Esos cambios físicos. Pero en sí, la hormona luteinizante y la folicoestimulante que producen estrógeno. ¿Y en el caso de los hombres? En los hombres es el estrógeno y No. Perdón. Estrógeno y progesterona en la mujer y la testosterona en el hombre. En los hombres. Correcto. Ajá. Entonces, en el caso de los hombres es la testosterona. La testosterona es la que promueve el desarrollo muscular, el cambio de voz y el crecimiento de vello. Desde el punto de vista del comportamiento, un comportamiento más agresivo, más arriesgado, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de la mujer, es la progesterona y el estrógeno, que son los que promueven el desarrollo del pecho, como les digo, el desarrollo del tejido adiposo, el ensanchamiento de las caderas. En el caso del hombre, la testosterona es para el desarrollo muscular, el vello facial, el cambio de voz y el comportamiento agresivo. ¿Cuál es la diferencia entre la menopausia y la andropausia? Disculpe. Pues principalmente la menopausia es para las mujeres, la andropausia para los hombres y, perdón, sigo enferma, maestro, no me he compuesto. El hombre no deja de ser fértil, mientras que la mujer sí. Y también otra diferencia es la edad. En las mujeres de 45 a 50 años y para los hombres es variada. O puede que no se presente también. Hay hombres que no presentan la andropausia. ¿Alguien encontró características de la andropausia? Podría ser como, permítame, puede ser característica, podría ser como síntoma.
Sí, un síntoma. ¿Sí? Disminución de la memoria, incremento de la grasa corporal para los hombres, Ujú. andropausia, descenso de deseo sexual, osteoporosis, depresión y cambios de ánimo, como lo que ya decía usted. Ujú. Y de la mujer, sofocos, palpitaciones, insomnio, osteoporosis, depresión y cambios de ánimo. Bien. Entonces, básicamente, los hombres pueden o no pueden pasar por la andropausia, dependiendo del estado físico, dependiendo la dieta, dependiendo muchas cosas. Pero la mujer sí va a pasar por la menopausia, o sea, va a llegar un momento en el que va a dejar de menstruar y va a dejar de ser fértil. Entonces, puede ser tan temprano como los 35, 40, puede ser tan tardío como los 70, pero de que ya llega. Creo que el embarazo más tardío registrado fue a los 67 años, algo así. Entonces, una mujer va a llegar a ese periodo, un hombre no necesariamente, pero básicamente hay paralelos, ¿no? En el caso de los hombres es la pérdida del libido, y la pérdida de la masa muscular, el incremento de la masa lípida, estar decaído, no tener energía, etcétera, etcétera, por lo mismo de que pues hay menos testosterona en el sistema. ¿Qué tipo de infección sexual es permanente? Hay varias. El Uno de ellos es VIH, el VIH, maestro. Sí. el papiloma también. Papiloma también. Ajá. La clamidia y la tricomoniasis, la gonorrea y la sífilis, aunque se curan con el antibiótico, pero si no se trata, también podrían ser permanentes. Pueden causar daños graves en la salud. Sí. Y si no se tratan, pues también podrían ser permanentes como el VIH y lo que viene siendo el papiloma. Sí, o sea, Hepatitis B también encontré, maestro, y ajá. el herpes vaginal y oral. Sí. Sí, pero esos son de que si no se tratan con medicamentos, pero como lo dije anteriormente, si no se curan, no se tratan, pueden llegar a ser permanentes. Sí, o sea, en este sentido, hablo de una enfermedad que no se cura, o sea que VIH y el papiloma. Y el papiloma y el También el ETC. ¿Perdón? El ETC. No, pero eso es la enfermedad de transmisión de sexual. transmisión. Exactamente. Eso es diferente. Lo que dice ustedes quiere decir La las sílabas. hepatitis B también puede entrar ahí o no. No, No estoy seguro. Creo que no. no. Okay. Lo que la señora quiere descifrar viene siendo las siglas que se dicen para lo que es el papiloma humano. Sí. Ajá. Cierto. ¿Hay vacuna contra la... Sí, para prevención sí hay, pero ya una vez que le da, aunque también tiene cura, ¿no? El papiloma humano también hay medicamento, también se trata. Pero sigue ahí en el... Sí, o sea, al yo decir permanente, pues es que ningún medicamento lo elimina. Ok. Básicamente, Entonces, el el VIH y el papiloma. Y el herpes. ¿O el herpes también? Sí. Y yo, disculpen, y yo también encontré que la sífilis, maestro. La Sí. sífilis, si se vuelve resistente a la insulina, sí. Pero si es herpes común, sífilis común, no. Todas esas se tratan con antibióticos. Sí, o sea, lo que es una infección bacterial se puede curar con antibióticos, o sea, no es permanente. Permanente quiere decir que aunque tome tratamiento, ahí va a estar. Ahí va a estar. Entonces, la mayoría de estas infecciones son virales. Son virales. Aunque aquí hay tratamientos antivirales para la hepatitis B y hay vacuna. Entonces, para el herpes y para el VIH no hay vacuna. Para el papiloma también ya discutimos la vez anterior que ya hay. Entonces, hay maneras de prevenir, pero también se pueden lamentar. ¿Cuáles son los cambios más marcados en la anatomía masculina a comparación de la femenina después de la pubertad? Eso ya lo discutimos. Básicamente, el ensanchamiento de hombros, la masa muscular más grande, altura, etcétera, etcétera.
¿A qué edad comienza la menopausia y cuáles son sus síntomas? Alguien ya lo había Ya mencionado. también. ¿Qué hormona se segrega cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio? Yo encontré que la gonadotropina coriónica humana. No sé si lo leí bien. A ver, ¿quién más encontró algo? Básicamente es el ingrediente activo de la pastilla anticonceptiva. Entonces, lo que hace la pastilla anticonceptiva es imitar a la hormona del embarazo para evitar la ovulación. Entonces, básicamente, cuando se toman pastillas anticonceptivas es un embarazo falso, para que no se estimule el ovario y no haya ovulación. Entonces, ese es el mecanismo por el cual funciona la pastilla anticonceptiva y los tratamientos hormonales. Es básicamente engañar al cuerpo para registrar un embarazo que no existe. Pero en sí la respuesta es la hormona, ¿no? La gonadotropina coriónica humana. Sí, esa es la respuesta. Sí. Okay. Y lo demás es complemento. Ok. ¿Cuál es el riesgo principal para el cáncer? ¿Qué ocurre cuando hay un déficit de testosterona en el hombre adulto? Ya lo mencionaron también. Depresión. Reducción de impulso sexual, disfunción eréctil, bajo recuento de espermatozoides. Y es denominada también como hipogonadismo. Hipogonadismo, sí. Hipogonadismo. Hipogonadismo. Esto también ocurre cuando se abusan los esteroides para hacer músculo. Entonces, es importante que hablen con sus hijos fisicoculturistas que no se anden inyectando esas cosas, porque lo que va a pasar, aparte de volverse más agresivos, aparte de que les salga acné, es de que sus testículos se van a encoger y el día que ya no se puedan inyectar eso, van a quedar atrofiados. Entonces es importante de no meterse esteroides y hacer, si se quieren hacer musculosos, que sea natural, pero que no anden con inyecciones raras, porque eso es problemático. Y más en un hombre joven o en un adolescente, es lo peor que pueden hacer. Incluso para otros órganos del cuerpo, ¿no, maestro? Sí, porque básicamente también estimulan el crecimiento, entonces el hígado crece, los intestinos crecen, hay fotografías. Creo que no Sí, son- yo, bueno, personalmente un primo, ya se estaba así como, se puso muy grave. Del hígado. Sí, o sea que con esas cosas no. No se juega. No. Entonces, como ven estos señores, toman esteroides y tienen su six-pack y lo que sea, pero tienen esta panza precio. Les creció el hígado, les crecieron los órganos adentro. Entonces, sí, esto es peligroso. Entonces, uno se puede dar cuenta cuando están abusando de esas sustancias porque sí están musculosos, pero están panzones. No natural. No natural. Igual el músculo de esteroide no es venoso, es liso. Y el músculo natural que se hace con peso y resistencia tiene más venas. Entonces, como les digo, es importante hablar también con nuestros hijos varones acerca de eso, porque los muchachos también tienen dismorfia corporal a veces. Ya no es que exclusivamente de las mujeres, sino que también los hombres tienen cierto nivel de dismorfia corporal y pueden caer en trampas de este tipo. Así que hay que hablar con nuestros hijos. ¿Cuál es el riesgo principal para el cáncer uterino? La infección del papiloma humano, el virus del papiloma humano. Exacto. El más común. El más común.
Y hay factores genéticos también. Ujú. Hay riesgos, hay factores genéticos, hay factores ambientales y hay factores patológicos como el papiloma. ¿Cuál es el factor principal para que se desarrolle el cáncer de próstata? El factor más común que encontré es la edad. Sí. ¿Qué más? Déjeme ver qué más. El fumar también. Eso es en general, sí. El ADN, algo que ya viene en los genes. Ujú. Y Se cortó. nada más. No, esto es nada más. Estoy viendo mis notas. Es lo que más encontré. Sí. Sí, básicamente la edad es el factor más, más importante. O sea, una persona mayor va a tener una probabilidad más grande de tener cáncer de próstata. Como les decía, hay estudios nuevos que dicen que la falta de eyaculación también puede ser un causante del cáncer de próstata. La obesidad, La obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo. la alimentación también, la exposición a sustancias químicas, la inflamación, las infecciones de transmisión sexual. Sí. Y también dice la vasectomía. La vasectomía esa no me la sabía, voy a investigar. Sí, yo también leí, pero dije, no sé. Ese está interesante, voy a investigar. Y también tiene que ver mucho la raza, el grupo étnico también. Étnico. Ujú. La geografía, también la localización. Hay ciertos países, países donde también se da más probable y es más intenso el cáncer de próstata en los hombres, los antecedentes familiares, los cambios genéticos, tabaquismo ya dijimos. Sí, la vasectomía también es lo que estoy viendo. Está interesante. Voy a investigar eso. La vasectomía. Algunos estudios han sugerido que los hombres que se han sometido a una vasectomía, cirugía menor para volverse estériles, presentan un riesgo ligeramente mayor de cáncer de próstata. Aunque otros estudios no han encontrado esto, se sigue realizando investigación sobre este posible vínculo. No es definitivo, sí. Que básicamente, como les digo, para que un estudio sea significativo, tiene que ser una muestra bastante grande. Sí. Grande. Entonces, si fue de 30 personas, si fue de 20 personas, este estudio no es conclusivo. Tiene que ser una muestra grande. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta o comentarios antes de retirarnos? No, maestro. Bien. Entonces, nada más nos falta lo que es el sistema musculoesquelético, el sistema inmune, y de ahí pasamos a física. Y ya de física pasamos a geografía, y terminando geografía terminamos ciencia. Entonces ya básicamente vamos un poquito más arriba de la mitad. Entonces, una vez más, cuando terminemos la sección, vamos a hacer el examen diario. Vamos a ver cómo salimos como grupo, y ya les exhorto a que hagan su cita para que hagan su examen y se gradúen. Maestro, ¿el examen del que habla va a comprender todas las materias o nada más matemática? No, bueno, el examen que vamos a hacer nosotros juntos es un examen de ensayo para el GD. O sea, yo lo compro y se los pongo aquí en la pantalla para que vean cómo es. Entonces van escogiendo la respuesta de manera comunitaria, ¿no? ¿Quién dice A, quién dice B, quién dice C? Y al final vemos si pasamos como grupo o si no pasamos como grupo. La vez pasada ya pasamos matemáticas como grupo. Esta vez vamos a ver si pasamos ciencia como grupo. Y ya se dan cuenta cómo se ve el examen, qué esperar en el examen. Y ya cuando lo vayan a tomar individualmente, cuando hagan ustedes su cita, ya van con la idea de qué se trata el asunto. ¿Sí? ¿Y alguien de casualidad tiene como una muestra del de matemáticas para que me lo hiciera llegar y darme una idea yo?
Abra su perfil en este sitio. Ajá. Y ahí le van a dar una muestra de 10 preguntas o puede comprar un examen. Pues este es el sitio donde se va a registrar usted para hacer la cita para su examen y aquí puede ver, le digo, le dan una muestra de 10 preguntas o de 5 preguntas para el examen. Oh. ¿Sí? Pues aquí vaya a esta página, abra su perfil y... Permíteme, deja apuntarlo. Porque esa clase no la grabó, ¿verdad, maestro? ¿Cuál? La de donde hicieron, No. porque no estuve yo. No, porque me tumban el video. O sea, es marca Eso no registrada. puede. No. Ok. Eso es Pero marca. nadie tomó captura. No, es que es ilegal. No es ilegal. Oh. O sea, es derecho intelectual protegido. O sea, no lo puedo Oh. no lo puedo poner en el internet. No.